Buenos días, ingeniero Máximo Guayanca Hernández. En esta oportunidad le vamos a presentar el método de diseño en concreto armado del curso de concreto armado. Siguiente diapositiva. Los integrantes de mi grupo son Astocasa Nayeli, Arango Lisbeth, Hilario Benji y quien les habla Palacios Gerardo. Siguiente diapositiva. Ahora le doy paso a mi compañera para que les explique. Como primer punto, vamos a ver lo que son los métodos de diseño de mezclas de concreto. Como primer método tenemos el método de diseño por resistencia. Según los antecedentes, hace más de 60 años se ha transcurrido desde el reglamento que es el ASI, el 318/56, en el cual se ha introducido el llamado método de diseño por resistencia última, ya que este de aquí se ha convertido en el método principal para el diseño de estructuras de concreto reforzado, que este de aquí comenzó en Estados Unidos. ¿Qué es este método? El método de resistencia última es conocido también como método de resistencia, por medio del cual aquí se estudia el comportamiento de la estructura en un instante de falla mayor al que normalmente soportan, garantizando un diseño con factores de seguridad apropiados. Aquí como verán, este, para esto de aquí se va a requerir que en cualquier sección de la resistencia de diseño de un elemento sea mayor o igual que la resistencia requerida calculada, mediante las combinaciones de cargas mayores especificadas en el código. Y ahí como verán, ¿no? La resistencia de diseño tiene que ser mayor a la resistencia requerida. Igual, ¿no? Aquí tenemos que la resistencia de diseño es igual al factor de reducción de la resistencia por la resistencia nominal, ¿no? Y aquí tenemos todos los significados. Igual aquí tenemos la simbología, lo que es la resistencia requerida y lo que es la resistencia nominal y la resistencia de diseño. Como ventajas y desventajas tenemos que en ventajas aquí se va a considerar la respuesta de la sección transversal o del miembro completo y no simplemente un esfuerzo local. También tenemos que el método obliga al calculista a preocuparse por lo cual pasa el intervalo entre la carga de servicio y la de falla. Y también que los estimativos teóricos de la resistencia última se pueden verificar. Y como desventajas tenemos que el asegurar el buen comportamiento ante cargas últimas no es garantía de un adecuado funcionamiento en condiciones de servicio. También que al adoptar un factor de seguridad global, todos los miembros de resistencia quedan en condiciones idénticas. Y por último, que es cuestionable la validez de coeficientes de carga que han sido fijados sin tener en cuenta la variabilidad de las acciones aplicadas. Continuando, hablaré sobre requisitos de diseño unificado. Bueno, la introducción a las modificaciones del código, el año de edición, apéndice B, edición 1995 del código. Modificación principal es el método de diseño por resistencia, áreas afectadas, elementos de hormigón armado y pretensados solicitados a flexión y compresión. Cambios introducidos, tenemos tres. El principal es el límite a la amarradura, factores de reducción de la resistencia, como la simbología phi, distribución de momentos. Siguiente. Similitudes, el uso de cargas mayoradas, factores de reducción de la resistencia. Diferencias principales, tenemos la definición de secciones controladas por compresión o tracción, determinación del factor phi según condiciones de restricción en una sección. Anteriormente, los factores phi se especificaban por el tipo de carga axial o flexión. Siguiente. Impacto en el cálculo de resistencia. Tenemos las resistencias nominales, no se modifican con los requisitos del diseño unificado. Principales diferencias, tenemos tres: la verificación del límite de armadura para flexión, determinación del factor phi para columnas, el tercero, cálculo de redistribución de momentos, y finalizando la aplicación de requisitos del código, donde nos dice que la mayoría de los requisitos del código de 1999 se aplican al código 2002. Concluyendo,
Tenemos como objetivo el método racional para diseñar elementos de hormigón armado y pretensado, y los resultados son similares obtenidos al método de diseño por resistencia. Siguiente. Bueno, ahora les hablaré sobre el diseño elástico. En este método, el proyectista estima la carga de trabajo o servicio, es decir, las que carga que la estructura tiene que soportar, y diseña los miembros estructurales con base en unos ciertos esfuerzos permisibles. Estos usualmente son cierta fracción del esfuerzo mínimo de influencia especificado para el acero. El objetivo es conseguir que los esfuerzos no excedan los esfuerzos admisibles, que son una fracción de la resistencia del concreto y de la influencia del acero. El método elástico no considera el tipo de falla dúctil o frágil, es decir, no orienta las fallas según sea conveniente. Tampoco determina la carga que ocasiona la ruptura de la pieza y por esto no tiene factores de seguridad establecidos. También asume un comportamiento solo elástico de los materiales. Siguiente diapositiva. Luego tenemos que también es ideal para calcular los esfuerzos y deformaciones que se representan en una estructura de concreto bajo carga de servicio. Es incapaz de predecir la resistencia última de la estructura con el fin de determinar la intensidad de las cargas que provocan la ruptura, y las pruebas de laboratorio han comprobado complejo comportamiento del concreto con el paso del tiempo, que conlleva a una constante redistribución de esfuerzos entre este y el acero. Este diseño se considera solo de una de estas distribuciones y las condiciones no son consideradas, pueden ocasionar la falla. Yo le voy a hablar sobre lo que es el método de Fuller. Aquí primero se va a tener que determinar la resistencia promedio requerida, luego tendremos que realizar la selección del asentamiento y determinar el contenido del agua. Después se procede a realizar la selección eh, del contenido de aire y cálculo de contenido de agua, cemento, y la elección del contenido de agregado para finalmente se calcule el contenido de agregado fino y agregado grueso. Eso es todo. Gracias.